Hola, espero que todos estén muy bien. En este repaso vamos a tocar los temas de intercambio iónico y de tanques agitados. Vamos a iniciar resolviendo un ejercicio de intercambio iónico. Nos dicen que en el contexto de un experimento de intercambio iónico se consulta la ficha técnica de la resina, la cual indica una capacidad teórica de 2.1 equivalentes por litro. Sin embargo, de acuerdo con experiencias previas, se estima que la capacidad real corresponde al 83% de dicho valor. Para el experimento se prepara una disolución de 0.05 mol por litro de cloruro de calcio, la cual será suministrada a una tasa de flujo de 60 mililitros por minuto. La columna empleada tiene dimensiones de 10 centímetros de largo y 5.1 centímetros de diámetro. Entre los datos que nos suministran en el ejercicio está la masa molar del cloruro de calcio, la masa molar del catión calcio, así como la del cloruro de sodio y la del catión sodio. Entonces, la primera pregunta nos indica cuánta masa del ion calcio debería de retener la resina en función de su capacidad real. Vamos a tomar en cuenta entonces que en la ficha técnica de la resina pues se reporta que la misma posee una capacidad teórica de 2.1 equivalentes por litro. Sin embargo, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es transformar esa capacidad teórica a la capacidad real y de una vez pues tenemos que tomar en cuenta que como están equivalentes y debemos de pasarlo a moles, pues debemos de dividir entre ese catión, ¿verdad? Que posee el elemento que en este caso está siendo intercambiado, que sería el catión calcio. Es decir, necesitaríamos decir 2,1 multiplicado, 2,1 multiplicado por el 0,83 de la capacidad y dividido esto entre 2 para que así se nos esté reportando en mol por litro. Esto nos estaría dando una capacidad real de 0,8715 mol por litro. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con este número, ¿verdad? Que acabamos de obtener? Tenemos que utilizar también la masa molar del ion calcio para poder determinar los gramos por litro de ion calcio que podemos intercambiar para que posteriormente, utilizando el volumen que está disponible, ¿verdad? De resina para ser intercambiada, entonces nosotros vamos a poder cancelar esas unidades de volumen. Es decir, en este momento vamos a tomar los 0,8715 mol por litro, esos y los vamos a transformar con la masa molar a gramos. Y vamos a poner a cancelar la unidad de moles. Voy a copiar esto mejor. Sería gramo entre mol. Y según el ejercicio, por cada mol son 40,08 gramos. Entonces, así nosotros estaríamos obteniendo 34,93 gramos por litro del ion calcio. Y ahora bien, vean que ya casi tenemos, porque lo que nos estaban preguntando era la masa de calcio en gramos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues tomar en cuenta el volumen de resina que hay disponible para poder así entonces cancelar esta unidad de volumen que está acá en el denominador. Es decir, vamos a partir entonces de esa magnitud que poseemos, que serían los 34,93 gramos por litro. Y lo tenemos que multiplicar por el volumen, que entonces el volumen estaría definido como pi por el diámetro al cuadrado, que me decían que el diámetro es 5.1 centímetros, entonces tenemos que pasar esos centímetros a metros y eso significaría que tendríamos que estarlo poniendo como por 10 a la menos 2. Y además de eso, tenemos que darnos cuenta que
La altura, ¿verdad? También me la están dando, que ese es el largo, ¿verdad? Como 10 centímetros de largo. Entonces también tenemos que pasarlo a metros. Podemos ponerlo como 10 por 10 a la menos 2. Recordar también que es el radio. Entonces, pues voy a poner el 5,1 dividido entre 2. Voy a cambiar eso nada más para que sea un paréntesis cuadrado. Y entonces tendríamos 5,1 por 10 a la menos 2. Vamos a asumir que ese es el diámetro interno dividido entre 2 para obtener el radio, elevado al cuadrado y multiplicado por 10 por 10 a la menos 2, que eso también está en metros. Entonces veamos que aquí ya estaríamos casi que cancelando esas unidades que tenemos en el eh, de volumen, ¿verdad? En el denominador en ese momento de litros. Pero esto nos está quedando en metros cúbicos. Entonces, pues lo que debemos de hacer es convertir esos metros cúbicos en litros. Entonces ponemos metros cúbicos acá y nosotros sabemos que cada metro cúbico, ¿verdad? Equivale a 1000 litros. Veamos que de esta forma podemos eliminar las unidades. Entonces, litros se me cancela con litros, estos metros cúbicos con estos metros cúbicos y estaríamos simplemente obteniendo gramos en este caso. Entonces, voy a proceder a realizar este cálculo, que serían entonces 34,93, lo multiplicamos por pi, que está también multiplicado por 5,1 por 10 a la menos 2 dividido entre 2 al cuadrado por 10 por 10 a la menos 2 por 1000. Eso nos estaría dando un resultado de 7,14. Perdón, voy a cambiarme de color. Entonces, este resultado sería 7,14 gramos del catión calcio. ¿Okay? ¿Qué sería la magnitud que ustedes deberían de introducir en este cuadrito? De hecho, esta imagen, ¿verdad? Fue tomada de un examen, es un ejemplo que había salido, bueno, es un ejercicio que había salido en un examen y va a ser así como ustedes prácticamente lo van a estar viendo en la plataforma de mediación virtual. Ustedes pueden pues tomarle una captura a esa imagen, por ejemplo, ¿verdad? Del examen, llevársela a un documento en el cual ustedes estén trabajando y desarrollar los pasos para poder dar respuesta. Cuando obtienen la respuesta que debe de ir acá, pues nada más introducen la magnitud. Ok, ahora vamos a pasar al inciso B. Entonces, en el inciso B nos dicen, tomando en cuenta la capacidad real de la resina, es decir, tomando en cuenta que aunque en la ficha técnica nos establezcan que son 2,1 equivalentes por litro, tenemos que tomar en cuenta el hecho que la experiencia ha dicho que la eficiencia, ¿verdad? O la capacidad real es un 83% de este valor, tenemos que determinar cuánto volumen de cloruro de calcio debería de prepararse como mínimo, ¿verdad? Para saturar la resina. Ya nosotros sabemos que la masa, ¿verdad? Que se necesita, pues son esos 7,14 gramos. Entonces, ¿qué es lo único que vamos a tener que hacer? Acá es muy, muy sencillo. Pasar esos gramos de calcio más bien a moles del cloruro de calcio y como ya nosotros también sabemos la concentración a la cual estamos preparando la disolución de cloruro de calcio, pues vamos a tener un volumen en el cual se esperaría que esté la cantidad, al menos en los cálculos teóricos, ¿verdad? Que esté la cantidad de iones calcio para que sean intercambiados en nuestro sistema. Es decir, estaríamos tomando los 7,14 gramos de calcio que obtuvimos, que eran los necesarios, ¿verdad? Porque vean que esta masa que determinamos acá es la necesaria para que nuestro sistema pues se sature. ¿Por qué? Porque vean que tomo en cuenta pues el volumen, ¿verdad? De la resina que hay disponible y también la capacidad de la resina. Entonces se supone que cuando nosotros
tengamos esta cantidad de masa en un volumen determinado, pues entonces va a ser el momento en el cual se nos estaría saturando nuestro sistema. Partimos de los 7,14 gramos de el catión calcio que acabamos de determinar y lo tendríamos que multiplicar por moles de calcio entre gramos de calcio. Aquí estaríamos utilizando la masa molar de 1,40,08 y posteriormente vamos a pasar esos moles de calcio que nos están quedando a los moles del cloruro de calcio. Entonces nada más sería acá moles del cloruro de calcio entre moles de calcio. Y como podemos ver, ¿verdad? De las fórmulas, esta relación es 1 a 1. Entonces aquí tenemos 1 a 1. Veamos qué es lo que tenemos en este momento en nuestro numerador. Los gramos de calcio con los gramos de calcio, los moles de calcio con los moles de calcio, y tenemos moles de cloruro de calcio. Y nosotros sabemos la concentración a la cual estamos preparando la disolución, que nos decían que eran 0,05 mol por litro de cloruro de calcio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proceder a hacer? Toda esa expresión vamos a dividirla. Entonces, todo esto estaría dividido entre los 0,05 mol por litro. De forma tal entonces que estos moles de acá se me cancelan con estos moles de acá y los litros pasan como numerador y nos estaría dando un resultado de, voy a ponerlo acá, 3,56 litros de cloruro de calcio. Okay, entonces esta voy a encerrárselos. Esta sería la respuesta de la A, de la sección A, y esta sería la respuesta de la sección B. Ahora vamos a pasar a resolver la parte de la sección C, que lo que nos están preguntando es, considere que desea utilizar el mismo sistema, pero para intercambiar sodio. Es decir, cuando decimos del mismo sistema, es la misma columna con las mismas dimensiones, ¿verdad? Con los mismos 10 centímetros de altura que vamos a rellenar y los 5,1 centímetros de diámetro interno. ¿Cuánta masa de cloruro de sodio debería de pesar para saturar a la resina? Entonces, pues bueno, lo primero que tenemos que averiguar es cuánta masa se puede utilizar, ¿verdad? En este intercambio. Para esto lo que vamos a hacer es proceder nuevamente desde los 2,1 equivalentes por litro, que me decían que era la capacidad de la resina, a pasarlo a mol por litro. Recordemos que lo que tendríamos que hacer es 2,1 multiplicarlo por la capacidad, que es el 0,83, y dividirlo entre la valencia, que en este caso es de ion sodio, y sodio es un catión más 1. Entonces, nada más sería aquí 1, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen la operación de 2,1 por el 0,83, eso les estaría dando 1,743 mol por litro. Ahora, con esos mol por litro, ustedes pueden pasarlo utilizando la masa molar del compuesto completo, no en este caso del catión, porque al final lo que nos están preguntando es masa del compuesto, para obtener los gramos por litro del compuesto, es decir, los 1,743 moles por litro. Voy a transformarlo a gramos por litro utilizando la masa molar del compuesto, ¿verdad? Que en este caso me decían que era 58,44. Noten las diferencias del que estoy resolviendo con este otro, por ejemplo, ¿verdad? Que era, utilizábamos el 40,08, que correspondía únicamente acá al catión calcio. Entonces tenemos que sería 1,743, y sería por 58,44 gramos por mol
Esto nos estaría dando 101,86 gramos por litro de cloruro de sodio. Y de la misma manera, nosotros ya conocemos las dimensiones de la columna, entonces vamos a tomar esas dimensiones para poder eliminar esa unidad de litros que está ahí en el denominador. Entonces tendríamos 101,86 gramos por litro, que tendríamos que multiplicarlo por la fórmula del volumen, que sería I por 5,1 por 10 a la menos 2 metros, dividido entre 2 elevado al cuadrado y multiplicado por 10 a la menos 2 metros, y eso también multiplicado por 1000 litros, que sería un metro cúbico. Esto nos estaría dando una magnitud de 20,80 gramos de cloruro de sodio. Entonces, esta sería la magnitud de la respuesta que ustedes deberían de estar colocando en este inciso de acá. ¿Ok? Vean que en realidad es un ejercicio sencillo, ¿verdad? De resolución bastante rápida, que es lo que se espera que ustedes realicen en el examen, puesto que van a aparecer pues todos los temas que hemos visto hasta el momento y que solamente pues cuentan con las 2 horas para la resolución del mismo. Entonces, como pueden ver, es un ejercicio que ustedes incluso si lo montan en una hoja de Excel, ¿verdad? O como ustedes prefieran hacerlo, pues se reciclan cálculos, porque tal vez todo esto puede ser una columna de ustedes en Excel y simplemente luego tienen que multiplicar por estos valores. Lo que quiero, acá se los hice todo, ¿verdad? Para que vean cómo funciona, pero para que, o sea, como puede quedar evidente ya en este punto, son ejercicios de rápida resolución siempre y cuando ustedes pues tengan los conceptos claros. Igual acá, ¿verdad? Los litros se me cancelan con estos litros, metros cúbicos que serían con estos tres y ahí estarían quedando simplemente la parte de los gramos. ¿Ok? Ahora entonces vamos a proceder a realizar algunos ejercicios de la sección de tanques agitados. En esta parte de tanques agitados, en este examen en particular que escogí, venían como selección única. Entonces, básicamente en ese examen venía esta parte de intercambio iónico, ¿verdad? Y luego venían estos otros ejercicios que vamos a resolver de la parte de tanques agitados. Entonces nos dice el primero, la presencia de gas, la presencia de gas en el contenido del tanque tiene un impacto en la potencia requerida para mover el impulsor a una cierta velocidad. ¿Cuál es el efecto principal de la presencia de gas en la mezcla? Entonces, acá, como ya le he mencionado a algunos, ¿verdad?, que nos han hecho consultas, hay algunas respuestas que pueden ser correctas, pero no para lo que se está preguntando en el momento, ¿ok? Entonces tienen que tener muy clara cuál es la pregunta que se está haciendo y cuál es la respuesta que no solamente es verdadera en su redacción, sino que además sí responde a la pregunta que se está haciendo, que esta ha sido como eh, tal vez un problema que han tenido algunos con los quizzes, en los que responden algo que si bien es correcto, no es lo que responde verdaderamente a la pregunta que se plantea. Entonces tengan mucho cuidado en todas las preguntas que son de selección única, de no solamente llegar a leer las respuestas, ¿verdad? Y decir, ah, esto es verdadero, esto es falso, esto es verdadero, esto es falso, y entonces la respuesta debe de ser esta. No, sino que, ok, pueden hacer ese descarte, decir, ok, esto definitivamente nunca es verdad, esto siempre es verdad, pero luego, antes de seleccionar una, devolverse a la pregunta y constatar cuál de las dos es la que, ¿verdad? Si al final quedan entre dos respuestas que podrían ser verdaderas,
cuál de las dos realmente me está contestando a la pregunta que se me está planteando o está bien directamente relacionada con la pregunta que se plantea. Entonces, pues acá lo que me dicen, ¿cuál es el efecto principal de la presencia de gas en la mezcla? En la opción A nos decían que no tiene efecto sobre la potencia requerida, ya que la mezcla sigue siendo homogénea. En la opción B me decían que aumenta la potencia requerida debido al incremento en la viscosidad de la mezcla. En la opción C me dicen disminuye la potencia requerida, pero solo si el gas está disuelto en el líquido. Y la última pregunta me dice que disminuye la potencia requerida debido al descenso en la densidad media de la mezcla. Entonces, tal vez ustedes aquí ya puedan estar pensando en una o dos posibles respuestas, ¿verdad? Para esta, que podrían ser como enunciados correctos en su redacción, pero el principal efecto, ¿verdad? De la presencia de gas en la mezcla, lo que ocasiona es que se disminuya la potencia requerida debido a que hay un descenso en la densidad media de la mezcla. ¿Okay? Entonces, para este caso, esta sería la opción que ustedes deberían de estar seleccionando. Luego, en el otro se establecía lo siguiente. El método estático para la determinación del coeficiente de transferencia de oxígeno, en el método estático, perdón, para la determinación del coeficiente de transferencia de oxígeno, ¿cuál es una ventaja sobre el método de oxidación de sulfito? En la opción A se me plantea que es un método más rápido, en la opción B que utiliza una mayor cantidad de reactivos, lo que aumenta la precisión de los resultados. En la opción C de que no depende del tiempo de respuesta del sensor de oxígeno disuelto. Y por último, que requiere menos equipos, ya que no necesita electrodo de oxígeno disuelto. Esta pregunta parte del hecho pues que ustedes tengan claro cómo funciona el método estático en la determinación de la transferencia de oxígeno y eh, cómo se lleva a cabo, ¿verdad? O en qué consiste el método por oxidación de sulfito y el método estático. En este caso, pues la ventaja, ¿verdad? Que presenta este método sobre el método de oxidación de sulfito es que es más rápido. Otra pregunta que se hacía en este examen, ¿verdad? Sobre la parte de tanques agitados es qué factores o factor, ¿verdad?, afectan directamente el tamaño de las burbujas y el área interfacial en la transferencia de masa en un tanque agitado. Entonces, ok, factores que afecten tamaño de burbujas y área interfacial. Como opciones nos dan la viscosidad del líquido, el tipo de gas utilizado, la velocidad de agitación y el flujo de aire suministrado y la temperatura del líquido. Acá, de hecho, lo que afecta directamente, y fue algo que ustedes probaron en el laboratorio, ¿verdad? Que fueron a hacer al laboratorio justamente para determinar cómo se podía estar modificando, ¿verdad? El sistema, fueron justamente esos dos factores, ¿cierto? Ustedes en una práctica de tanques agitados lo que hicieron fue variar la velocidad de agitación, así como el flujo de aire que se estaba suministrando. ¿Okay? La siguiente pregunta plantea, ¿qué sucede con el coeficiente de transferencia de masa si se aumenta la velocidad de agitación en un proceso de transferencia de oxígeno? Entonces, básicamente es qué sucede con el coeficiente de transferencia de masa si estamos aumentando velocidad de agitación. Dice, permanece constante independientemente de la velocidad de agitación. Básicamente, si ustedes hicieron los cálculos de tanques agitados, pues pueden saber si ese coeficiente permanecía o no constante independientemente de la velocidad de agitación, lo cual saben que es falso. Disminuye debido a la menor formación
de burbujas de aire, que es esta otra que aparece aquí como última opción. También ustedes saben que sería falso, ¿verdad? Luego nos dice la opción C, disminuye porque el aumento de la velocidad de agitación genera coalescencia en el sistema. Sabemos que no disminuye, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? Aumenta debido a la mayor turbulencia y dispersión del gas en el líquido. E incluso, si ustedes no estuviesen seguros de las razones por las cuales aumenta, con solo que ustedes recuerden lo que sucedía en el laboratorio, ustedes saben que aumentaba, ¿cierto? Ese coeficiente de transferencia de masas, pues aumentaba la velocidad de agitación en el proceso. Entonces vean que muchas veces, no, aunque es lo ideal, no tienen que saberlo absolutamente todos. Con solo que ustedes relacionen las preguntas que se les están planteando con lo que sucedió en la práctica, ustedes podrían dar respuesta a algunas de estas. Luego, otra pregunta que se planteaba en este examen es que cómo afecta un aumento en el flujo de aire al coeficiente de transferencia de masa en un proceso de aireación. Nos dice la primera opción. El coeficiente de transferencia de masa aumenta debido a la mayor cantidad de oxígeno disponible para transferirse al líquido. Ok, esta respuesta parece correcta. Vamos a leer las demás. El coeficiente de transferencia de masa disminuye, ya que el mayor flujo de aire interrumpe la circulación del líquido. Nosotros sabríamos que esa sería falsa, ¿verdad? No disminuye cuando se está aumentando el flujo de aire. El coeficiente de transferencia de masa se mantiene igual, pero se incrementa la agitación del líquido. Ese nosotros sabríamos que es falso, ¿cierto? Porque no se les mantenía ese coeficiente igual. El coeficiente de transferencia de masa permanece constante, ya que el flujo de aire no afecta la transferencia de masa. Este también ustedes lo estudiaron en el laboratorio, ¿cierto? O sea, sí hay un efecto en el coeficiente de transferencia de masa cuando se variaba el flujo de aire. Es decir, que la respuesta que sería correcta es que el coeficiente de transferencia de masa aumenta debido a la mayor cantidad de oxígeno disponible para transferirse al líquido. Luego otra pregunta, bueno, y esta ya era de hecho la última que se planteaba en este examen con respecto a la parte de tanques agitados, es que es la siguiente. En un sistema de agitación con flujo de gas, ¿qué efecto tiene un flujo de gas excesivamente alto sobre el funcionamiento del impulsor? Entonces, la opción A nos dice que permite que las burbujas de gas se distribuyan uniformemente en todo el líquido y vean que aquí hay una palabra, ¿verdad?, clave que es excesivamente alto. Otra opción es que aumenta la eficiencia de la agitación mejorando la mezcla. Otra es que disminuye la potencia requerida para mover el impulsor, ya que el gas facilita el flujo. Y la última opción es que las burbujas de gas quedan atrapadas debajo del ojo del impulsor, bloqueando el flujo de líquido en la parte inferior. Y esa sería la respuesta correcta, porque veamos que nada más no nos dicen que a flujos altos o a flujos bajos, que fue lo que ustedes hicieron en el laboratorio, sino que nos dicen que es un flujo de gas excesivamente alto. Entonces, pues hay que pensar que va a haber un problema, ¿verdad?, en nuestro sistema. Por lo cual, esta sería la opción que mejor contesta la pregunta que se está planteando. Como pueden observar, ¿verdad? Son preguntas rápidas en realidad de responder y de fácil resolución ya en realidad a los conocimientos que ustedes tienen hasta el día de hoy. Yo voy a estar subiéndoles este documento, así como la grabación para que tengan acceso a ellos y cualquier consulta pues no duden en contactarme.